Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir con ustedes una vez más, una palabra de fortaleza, de aliento. Y quiero decirles que, como les digo en todos los mensajes, los extrañamos muchísimo. Realmente nos hace mucha falta. Estamos orando por cada uno de ustedes, tanto por los miembros de la célula de Cañas como también por los miembros de la célula de San José y algunos otros amigos que nos han estado siguiendo en estos pequeños mensajes, que al anterior se me fue un poco la mano, 30 minutos, pero realmente me apasiona mucho poder compartir con ustedes una palabra que Dios nos ha dado en estos días. Y quiero antes de comenzar poder orar por este momento para que Dios tome control. Señor, quiero pedirte que en el nombre de Jesús, amado Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que tú, Señor, tomes control de estas palabras que voy a dar, Señor. Recibimos lo que venga de Dios y desechamos lo que venga del hombre. Padre, sé tú, Señor, yendo delante de mí, Padre, en este pequeño mensaje, Señor, y edifícanos a todos, Padre, a través de tu palabra, Señor, y tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quería compartir con ustedes una palabra que está en Efesios 6:10. Y Efesios 6:10 habla acerca de la armadura del Señor. Y la palabra de Dios dice en el verso 10, leo para ustedes: por lo tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque dice después que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades que se mueven en las regiones celestes. Es decir, todas las acechanzas que nos hace Satanás, todas las circunstancias que se pueden materializar en nuestra vida, provienen de potestades, de principados que se encuentran en las regiones celestes. La armadura de Dios fue diseñada y nos fue dada para que nosotros pudiéramos combatir en el día malo, dice más adelante. La armadura de Dios tiene la verdad, tiene la justicia, tiene además el evangelio, la fe, la salvación y la palabra. Y cuando usted analiza la armadura de Dios, se va a dar cuenta que está compuesta por estas 6 partes que en la palabra se ejemplifican como la coraza, la espada, el cinto, las sandalias del evangelio y el yelmo de salvación. Pero estos 6 grandes componentes se resumen en lo que acabo de decir: la verdad, hablar con verdad; la justicia, ser justos en lo que hacemos; el evangelio, que es repartir la palabra que ya Dios nos ha dado, la salvación que Cristo nos dio; la fe, que es con la que podemos resistir los dardos del enemigo cuando viene con duda y cuando viene con desesperanza en nuestras vidas; la salvación que proviene de Cristo y la palabra de Dios. Y si usted puede notar de estos componentes, que era la coraza, el cinto, las sandalias y el yelmo, de estas 6 partes hay una que sirve para atacar. La gran mayoría se utiliza para poder combatir o para poder resistir los ataques de la vida, los ataques del enemigo. Pero la espada del Señor, o la espada que estamos hablando aquí, es la palabra de Dios. Y si usted recuerda, cuando Jesús fue tentado en los 40 días en el desierto, lo que él utilizó, el medio que él utilizó para poder combatir a Satanás, fue la palabra de Dios. Cada vez que Satanás venía con alguna situación en medio del desierto, Jesús respondía con la palabra. Y quiero decirte una cosa: en este primer verso dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y también dice que nosotros tenemos una lucha espiritual. No luchamos contra carne y sangre, no luchamos con cosas físicas. Las cosas físicas son una manifestación de lo que no se ve, que son las huestes de maldad que están en las regiones celestes.
En todo este tiempo que estamos viviendo, podemos ver cómo día y noche estamos escuchando malas noticias y viendo situaciones tristes en nuestro país y en otros países. Ver la cantidad de muertos que hay por el tema de la pandemia, ver la gente que no tiene nada que comer, eso es algo que ataca nuestra fe, que ataca nuestro ecosistema, nuestra vida. Y es necesario que usted entienda o que entendamos, porque esto lo entendí yo y lo entendí hoy específicamente cuando veo que una persona de una misma edad mía, de casi, bueno, yo tengo 43, esta persona de 45 años, fallece lamentablemente a causa del virus y era una persona saludable que no padecía de nada. Eso es un dardo directo a nuestra mente. Y yo dije en algún momento, ay, Señor, ese puedo ser yo. Ese pude haber sido yo, Señor. O sea, qué susto. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que tomar la armadura de Dios, esa armadura que es una armadura espiritual para poder resistir en el día malo. Y la armadura debe ser tomada eh, debe ser tomada como un todo. Usted no puede decir, mire, es que yo soy muy bueno para la fe, o yo soy muy bueno manejando palabra, o a mí me gusta evangelizar. No, tenemos que tomar toda la armadura. Y el apóstol lo dice en el primer verso, tomad toda la armadura del Señor. Y después en el verso 12 lo vuelve a decir, tomad toda la armadura del Señor. Y yo meditando sobre este tema, sobre el tema de la armadura de Dios, y pidiéndole al Señor, Señor, es que de verdad nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ahora, no estoy diciendo que usted no tenga que tomar las medidas físicas necesarias para evitar el contagio. Por supuesto que tenemos que hacerlo. Tenemos que lavarnos las manos, tenemos que permanecer en casa. Pero también tenemos que hacer una tarea espiritual y es resistir, como dice la palabra aquí, resistir las acechanzas del diablo a través de una armadura que nos es dada, que es lo que acabo de explicar. Y yo oraba al Señor para poder darle forma a este mensaje. Y yo decía, Señor, esta armadura nosotros tenemos que tomarla toda. Tenemos que ser buenos en la palabra. Tenemos que ser buenos en la fe, Señor. Tenemos que predicar de las buenas nuevas de Cristo. Tenemos que tener en nuestra mente la salvación que proviene del Señor y hablar siempre con la verdad. Tenemos que tomar cada uno de esos componentes y tratar de vivirlos. Tratar de vivirlos. Y saben que yo oraba al Señor y le decía, Señor, un ejemplo de esto, Padre, un ejemplo que podamos dar sobre esta armadura. Y vieran qué curioso, porque me llevó el Señor a vamos a ver, a Primera de Reyes, capítulo 17. Voy a buscarlo acá. Perdón, Primera de Samuel, capítulo 17. Y en Primera de Samuel vamos a ver la historia de un hombre que precisamente tuvo que utilizar una armadura. Dice la palabra que estaba Israel puesto en fila delante de los filisteos, del pueblo que era enemigo de Dios. Y dice que para ese entonces había una situación muy grave. Un hombre salía de día, dice que salía en la mañana y salía en la tarde a decirle a Israel que los iba a matar, que los iba a acabar. Les decía que los retaba y que sacaran a alguien de Israel para que pudiera combatir contra él. Ese gigante que aparece en esta palabra que está en 1 Samuel 17 es Goliat. Y yo sé que hemos escuchado esta palabra y esta historia. Y dice que Goliat salió, escúcheme bien, salió durante 40 días en la mañana y en la tarde a enfrentar a Israel. Y dice que cada vez que Goliat salía y les amedrentaba y les decía que los iba a matar y que sacaran a alguien que pudiera combatir contra él, dice que todo el pueblo de Israel o todo el ejército que estaba de Israel en ese lugar tuvo miedo y estaba amedrentado. Y dice que cada una de las palabras que decía Goliat golpeaba el corazón del ejército de Israel. Quiero decirles que Israel en aquel momento tenía un Dios, o tiene el Dios que tenemos nosotros hoy, el Dios que nos está hablando de esta armadura para poder combatir en el día malo, esta armadura espiritual. ¿Y saben qué? Fueron 40 días, yo no sé si a usted ese número le suena familiar en este tiempo, 40 días de recibir malas noticias, de prender el televisor y ver los indicadores que están hablando económicos, los indicadores que están hablando de enfermedad, y usted a veces, tal vez como yo, se pregunta, Señor, ¿cuándo va a acabar esto?
¿Qué más malo vamos a ver? Y a mí me parece que para mí, cuando yo leo esta palabra, me sentí viendo ese Goliat, ese gigante que me amedrentaba durante el día, dándome malas noticias y diciéndome que hay gente que se está quedando sin trabajo, que hay gente que no tiene comida, que en cualquier momento alguno de mis seres amados ya está pasando una situación como esta. Ya yo tengo familiares que me dicen, Andrei, no tenemos nada que comer o no sé qué va a pasar si no me pagan una plata que me deben. Ya nosotros lo estamos viviendo. Y yo sentí que era como ese Goliat, y yo me vi en ese momento como estaba en algunos días diciendo, Señor, ¿y qué va a pasar, Señor? Y entonces viendo esta palabra, el Señor me decía, Andrei, usted puede ser como el pueblo de Israel, puede ser como el ejército de Israel. Puede salir ese gigante durante el día y puede salir durante la mañana y durante la tarde y decirte, te va a ir mal. Y decirte, no va a haber que comer. Y decirte, la provisión se va a acabar. Y esto va a pasar. Y dice que fueron 40 días. Cuando yo veo este pasaje y dice que Goliat salía 40 días, yo dije, Señor, esto es tuyo. Esta palabra viene de ti. Y dice que Goliat salió y durante 40 días los amedrentó y tuvieron miedo. Pero resulta ser que hubo un hombre que se llamaba David, y en aquel entonces él era un muchacho. Él luego se convertiría en el rey David. Y dice que el muchacho llega al campo de batalla. Y este muchacho llega para llevarle a sus hermanos la merienda, para llevarle lo que los papás habían mandado para que comieran. Y que cuando ese muchacho ve a Goliat salir y amedrentar y decirles todo lo que les decía al ejército, y ver al ejército escondido y con miedo, él no pudo entender qué era lo que estaba ocurriendo. Y entonces en algún momento David, siendo un muchacho, dice, yo voy para adelante. Yo voy a deshacerme de ese Goliat. Yo voy a echar abajo ese Goliat. Y entonces todos los que estaban en el ejército, que estaban amedrentados, escúchenme bien, el Dios de Israel que estaba en ese momento, que es el mismo que está hoy aquí con nosotros, estaba protegiendo a todo ese ejército igual que a David. Pero solo David confió. Solo David tomó la actitud de guerra para enfrentar ese Goliat y ver la mano de Dios a favor de él. Hubo una sección del ejército que vivió los 40 días amedrentado. Y esto es una palabra que Dios me dio primero a mí y quiero regalárselas a ustedes. En este tiempo usted tiene que decidir si quiere ser un ejército de Dios escondido con miedo o un ejército de Dios como David, que confió en el Señor, sabía lo que el Señor podía hacer a través de él y lo ejecutó. Y dice la palabra que cuando David quiso ir a enfrentar a Goliat, vino Saúl y le puso una armadura. Y dice que la armadura de Saúl era tan grande, porque Saúl era un hombre muy, muy grande, era el más alto de Israel, que cuando le pusieron la armadura a David, la armadura le quedó grande. ¿Por qué? Porque era una armadura física. Y dice que él arrastraba la armadura y la espada. Esa armadura no funcionaba. Tienes una oportunidad hoy de escoger tomar la armadura del Señor que habla Efesios 6:10, que es una armadura espiritual y que te va a ayudar para el día malo. Y estamos en días malos. Tienes esta oportunidad hoy de tomar esa armadura y decir, Señor, si esto es lo que dice André y es cierto, yo quiero traer esa armadura a mi vida, ponérmela, Señor, y resistir en el día malo. Padre, y poder parar los dardos del enemigo con el escudo de la fe, y poder atacar al enemigo con la palabra de Dios, que es la espada de dos filos, y tener la salvación en mi mente, hablar con la verdad y hablarle a los demás del evangelio de Cristo. Y dice que este hombre, David, tomó la armadura y no pudo ir a pelear con ella. Y entonces David dijo, no, yo no puedo ir así. David se puso enfrente de Goliat. Goliat era un gigante que medía alrededor de 3,5 metros. Dice que el ayudante que llevaba sus armas no se las aguantaba. Y cuando David está enfrente de aquel que había amedrentado todo un ejército durante 40 días, David pronuncia estas palabras. Y son las palabras que pudimos ver en Efesios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No puedes pretender hacerlo por tus propias fuerzas. Tienes que buscar la fortaleza en el Señor. Tienes que buscar la potencia del poder de Dios. Y dice que David sale al encuentro con Goliat y sale sin armadura.
Pero la confianza de David no estaba en una armadura. La confianza de David no estaba en una espada. La confianza de David estaba en una autoridad espiritual, en una armadura espiritual. Y David le dice a Goliat: tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con lanza, tú vienes a mí con desánimo, vienes a mí con un problema económico, vienes a mí con una escasez, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Esa palabra que utiliza David en ese momento de decir, y dice la parte física que se estaba manifestando, pero como él responde, esa parte física no es diciendo: mire, yo traigo una espada, traigo esto y traigo otro. No, él confiesa la parte física, el ataque físico que generaba Goliat, y responde inmediatamente diciendo: pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido, a quien tú has provocado. Dice la palabra que en ese momento David toma de un riachuelo, toma 5 piedras. Y la palabra dice que son 5 piedras por algo muy, muy particular. Y quiero que esta palabra te quede en tu corazón. Y dice que cuando él toma 5 piedras tiene un significado importantísimo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hermanos, pero yo tengo hermanas. Y en muchas ocasiones yo estoy en el medio, pero cuando alguien trataba de hacerle algo a mis hermanas o a mí, los otros dos se le iban encima a las personas. Y uno salía a defender a los hermanos. Y resulta ser que Goliat tenía hermanos. Y Goliat tenía 4 hermanos. Eso está también en la palabra. Y dice que entonces cuando David se postra y toma las 5 piedras, en realidad David lo que estaba haciendo era mandando un mensaje. Y como David sabía que iba en el poder de Dios, David tomó 5 piedras, una para Goliat y las otras 4 para sus hermanos. ¿Sabes qué? ¿Qué me indica esto a mí? Nuestra oración no puede solamente ser para este día y para esta situación en especial. Esta situación va a pasar y usted la puede pasar siendo un hombre como David, que utilizó una armadura espiritual y venció a Goliat, y además cargar 4 piedras más para matar a cualquier otro gigante que se levantara. ¿Sabes qué? Vamos a salir fortalecidos de esta situación. Entramos fortalecidos, vamos a pasarla fortalecidos y vamos a salir fortalecidos. Vamos a vencer esta situación con la armadura de Dios. Vamos a tomarla y la vamos a interiorizar y la vamos a vivir. Y además vamos a utilizarla para pasar las siguientes pruebas. Porque ¿sabes qué? Te quiero decir una cosa. En el cielo no hay COVID. Hoy en el cielo no hay COVID. No hay pandemia. El cielo está intacto. Y nosotros estamos fortaleciéndonos en el poder de ese Dios que está en el cielo. Tenemos que traer lo espiritual a nuestro plano físico, así como lo hizo David. David le dice, y eso me sabe riquísimo y por eso lo digo otra vez, dice: tú vienes a mí con lanza, con espada, vienes a mí con algo físico. Pero cuando tú vienes a mí, enemigo, con algo físico, yo responderé con algo espiritual. Por eso la armadura de Dios es algo espiritual. Y es para vencer en el día malo. Dice la palabra que cuando David es menospreciado por Goliat, toma la piedra, David apunta, Goliat se confía, se quita su casco, y ese es el momento justo en donde David toma la valentía y la fuerza del Señor para matar a Goliat. Y Goliat cae. Imagínense qué es que un gigante de 3 metros y resto sea derribado por un joven de apenas 17 y 18 años escasos que tenía David. Que todo un ejército que había sido amedrentado durante 40 días vea como un chiquillo echa abajo lo que a ellos le tuvieron miedo durante 40 días. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero esto es una palabra directa para tu corazón. Te estoy hablando de 40 días en el Viejo Testamento, de un hombre que tomó
una posición espiritual y enfrentó su gigante. Yo no sé cuál soy tu gigante. Yo sé cuáles son los míos en esta situación. Yo sé cuáles son los míos. Y yo sé que puedo vencer a través de la armadura de Dios que habla Efesios 6:10. Yo creo que usted tiene que levantarse en este día, donde quiera que esté, y pedirle al Señor, Señor, cúbreme con tu armadura. Y no es solo cubrirme, es que usted agarre la espada y empiece a leer la palabra. Que usted empiece a orar en fe y confesar las cosas positivas que van a venir, que es ese escudo para sostener cuando usted escuche las cosas que salen en la televisión. Que usted esté consciente del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y que a través de ese sacrificio usted es coheredero con Cristo en Dios. Que usted también tenga claro el apresto del Evangelio, el querer y el hacer y el ir a orar por otras personas y hablarles de Cristo, mostrarles el amor de Cristo siendo un ángel, como lo habíamos hablado anteriormente. Yo siento que este es el momento en donde nos vamos a levantar y quiero pedirles por favor que cuando usted se levante en fe con esta palabra, empiece a escribir, si no es que ya lo estás haciendo, empiece a escribir todas y cada una de las anécdotas que Dios te está dejando vivir en este tiempo. Yo estoy asombrado de ver todas las cosas que hemos empezado a ver aquí en nuestra casa, los cambios que han existido a partir de empezar a leer la palabra todas las noches. A partir de meternos apasionadamente a leer la palabra y buscar la revelación que Dios tiene para nosotros. Póngase la armadura de Dios. Identifique su gigante, cual sea este que fuere. Identifique a ese gigante, prepare una piedra, prepare la roca fuerte que es Jesucristo y tráigase abajo ese gigante. Y empiece a escribir todas las anécdotas que Dios le está dando, cuando tal vez alguien le llevó un diario, cuando usted tal vez participó de alguna donación, cuando usted oró por alguna persona, cuando Dios le puso tal vez orar por una persona y usted la llama y esta persona se impacta. ¿Saben qué? Nosotros tenemos que ser como David y tenemos que ser como el apóstol que toma esa armadura, se la pone y la ejecuta. Cuando venga un pensamiento de desesperanza, busque la palabra, cómase la palabra, lea la palabra, viva la palabra, porque esto es lo que hace que Satanás retroceda. La palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y esta palabra yo la declaro sobre sus vidas. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tengo amigos en este instante que están trabajando en la obra del Señor. Tengo un amigo que es como mi hermano que está en Panamá levantando una obra y es increíble lo que Dios está haciendo con ellos y cómo ellos en medio también de la pandemia Dios los está guardando y Dios los está sosteniendo. Y yo quiero pedirte en esta hora que así como estamos viendo estos testimonios en todo lado, usted empiece a escribir, porque va a llegar un día en donde nos vamos a ver de nuevo cara a cara, en donde vamos a estar juntos y vamos a contar todo lo grande y poderoso que está haciendo Dios a través de nuestras vidas. No se desanime, busque la palabra. Y si escucha la conferencia de prensa a mediodía, ore antes y después de esa conferencia de prensa y declare que usted tiene visto a ese enemigo y que se lo va a traer abajo. Esta situación que ha venido a nosotros ha traído un montón de situaciones físicas, ha traído un montón de situaciones que no podemos controlar, pero nosotros venimos delante de ella en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y nosotros somos parte de ese reino y estamos cubiertos por él. Les recuerdo que cuando las plagas vinieron a Egipto, en Gosén no llegó ninguna plaga. No tocó ninguna plaga a los que vivían en Gosén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Deseo de todo corazón que esta palabra cale en sus vidas y queremos saber de ustedes. Escríbanos a nuestro chat, al chat de la célula en San José o al chat de la célula en Cañas. Queremos saber de ustedes. Los bendecimos, seguimos orando por todos y cada uno de ustedes. Ahora estaba repasando todos los nombres de todos y realmente son bastante gente. En el nombre de Jesús yo oro para que esta palabra
caiga en buena tierra y dé fruto, fruto al 60, al 90 y al 100%. Los bendigo. Un abrazo.